capítulo 19 de Proverbios, verso 21, dice de la manera siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una vez más, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Pueden sentarse los que se pusieron de pie para dar lectura a esta palabra. Y este día quisiera que pensáramos en un tema titulado el sermón de este día: encontrando seguridad en tiempos de crisis. Encontrando seguridad en tiempos de crisis. Acostumbro, como persona, como creyente, acostumbro hablar del mañana. Me encanta siempre hablar del mañana. Es un ejercicio que hago constantemente y he llegado a imaginar mi vejez. Hablo de eso y cómo será cada elemento de mi vejez. De la vida adulta de mis hijas, me gusta hablar cómo será cada una de ellas cuando tengan 40, 50 años, aun cuando yo ya no esté aquí en la tierra. Es algo que hago constantemente. Pienso cómo será la vida de mis nietos, y platico de eso, siempre del mañana. Bueno, para contarles así rápidamente, hasta he visitado mi propio funeral, vaya, para que vaya viendo cómo es este ejercicio. Y este ejercicio me ha llevado también a ver a nivel ministerial. Vivo pensando en los siguientes 5 años, en los siguientes 10 años, en los siguientes 20 años. He pensado en los siguientes 40, 80 y hasta 100 años. Y eso me ha ayudado a tener una perspectiva de aquellas cosas que son importantes hacer, aquellas cosas que hoy han de contribuir para lo que vendrá mañana. Ahora, todo esto yo lo hago en el nombre de Jesús. Lo hago creyendo que si el Señor quiere, estas cosas han de suceder de esa manera. Grandes planes han surgido de este ejercicio. Planes ministeriales, planes personales, han surgido a nivel familiar. Grandes ideas, grandes sueños. Realmente las oraciones más fervientes han nacido en esta capacidad de ver lo que el mañana idealmente puede traer. Esto de estar pensando en lo que Dios puede hacer mañana ha sido una fiesta, ha sido siempre algo que me ha dado mucha alegría. Quiero decirle que los momentos más increíbles los he vivido al lado de mi esposa Maritza, cuando soñamos con el mañana, cuando nos vemos hacia los siguientes 20, 30 años. Pero hay otras cosas que hemos descubierto y de eso le hablo hoy. Pronto nos damos cuenta que necesitamos más y más a Dios de lo que nosotros pensábamos. Cuando pensamos en todo lo que ha de suceder hoy, lo que ha de suceder en 5 años, en 20 años o en 100 años, llegamos a la conclusión que necesitamos más y más de Dios, que nos urge conocer más del Señor y sus planes. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace posible los planes. Porque es Dios, de acuerdo a la palabra que hoy hemos leído, el que hace posible que las cosas sucedan. La Biblia dice que es en la mano de Dios que están los tiempos del hombre. Los pasos del hombre están en las manos del Señor. Y en esta actitud de adoración al que todo lo puede, es donde he aprendido a poner mi esperanza. Y es allí donde descansa cualquier plan que he aprendido a hacer. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica de todo esto? Les he contado un poco de algo muy personal, pero ¿cuál es la perspectiva bíblica de todo esto? El capítulo 19 que leíamos en la Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras,
pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios al final es lo que va a permanecer, va a prevalecer sobre cualquier otra idea o cualquier propósito. Y esto me lleva a pensar en la seguridad que nosotros podemos llegar a tener en los tiempos de crisis. La seguridad que nosotros llegamos a tener en los tiempos de crisis no está tanto en nuestros planes, sino en sus planes. No está tanto en lo que nosotros podamos planear o hacer o pensar en 5, 10, hasta 100 años o más, sino que la seguridad está en aquel que es hacedor de planes, aquel que hizo planes para nuestra vida. El plan de salvación es un plan seguro. El plan de salvación es un plan que no hay demonio que pueda estorbarlo. El plan de salvación es algo que la Biblia dice, hablando Cristo: mis ovejas las tengo en mi mano y ninguno, no hay nadie que pueda arrebatarlas de la mano de mi Padre. La seguridad en tiempos de crisis tiene que ver con los planes de Dios, tiene que ver con aquel que hace planes seguros, porque los planes de Dios son estables y son esos planes los que permanecen. Vamos a ver ahora algunos planes que Dios ha revelado en la Biblia. Veamos algunos de ellos. Vamos a ver 4 de una manera breve. El primer plan que aparece en la Biblia, porque si antes de ir a esto, déjeme pensar de esta manera. Todos queremos seguridad en lo que ha de venir más adelante. Todos queremos esa clase de seguridad. Yo la quiero y quiero que usted también la tenga. Pero no está tanto en lo que nosotros deseamos, sino que está en meternos al vagón correcto. Esto de los planes está en meternos en el tren adecuado, en aquel tren que es seguro destino, que su destino está garantizado. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque si yo quiero seguridad en los tiempos de crisis, entonces más vale que yo decida, en lugar de poner planes egoístas, comenzar a ver al final de los tiempos qué planes se van a cumplir de verdad. ¿Será que se van a cumplir los planes de las grandes empresas? Quizás sí, algo otras quizás no. Pero de una cosa estoy seguro, que aquel que ha dicho que muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero que los planes de Dios son los que permanecen, entonces esto me debe necesariamente de llevar a una actitud. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cómo voy a proteger mi vida y la vida de los míos? De acuerdo a lo que he leído, yo lo que tengo que hacer es invertir mi vida. Diga conmigo: invertir. Vamos a invertir nuestra vida en los planes de aquel que permanece. Vamos a ver entonces ahora algunos planes de Dios que Él ha revelado en su palabra. En Génesis capítulo 1, no voy a darle toda la lectura, pero solo lo quiero ubicar en el contexto. El primer y gran plan que aparece en la Biblia es el plan del buen gobierno, de un buen gobierno. Es estar en el plan de Dios, significa vivir una vida de buen gobierno. ¿Y qué es buen gobierno? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Dios al hombre, cuando lo pensó, lo puso como gobernante, como rey, como gobernador de la tierra. La Biblia dice que Dios le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Y qué es esto que debemos gobernar? ¿Qué es este plan de Dios? El plan de Dios es que el ser humano gobierne sus talentos, gobierne sus recursos y gobierne su tiempo. Gente, dentro de los planes de Dios que ha de permanecer, todo aquel que se mete en el plan de Dios de gobernar su tiempo, sus talentos, sus recursos, esas son personas que Dios siempre va a guardar. Esas son personas con las que Dios siempre quiere tratar, porque ese es su original programa. Cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre, hagámoslo para que gobierne. Si usted quiere saber cómo le va a ir en los siguientes años, póngase hoy a gobernar lo que Dios le ha dado. No importa si es mucho o es poco, no importa si es un joven o es un adulto, no importa si está en los Estados Unidos
o en cualquier otro país, comience a gobernar lo que tiene, comience a gobernar bien su tiempo, comience a gobernar bien su dinero, comience a gobernar bien sus talentos, y yo le garantizo que aquel que hizo un plan para nosotros ha de guardar a los que están en sus planes. Solo ese es un tema entero, pero voy a pasar al segundo plan que la Biblia me revela. El segundo plan que yo sé que Dios quiere y nos planeó de esta manera fue, ahí aparece en Génesis también, el plan número 2, que es la multiplicación de su imagen. La multiplicación de su imagen surge cuando a Adán y a Eva el Señor los une y les dice: vayan y multiplíquense, y ustedes llenen la tierra y multiplíquense. Pero ¿qué quería Dios que multiplicaran? Dios quería que Adán y Eva multiplicaran la imagen que habían recibido, la imagen de Dios. Adán y Eva fueron hechos de acuerdo a la imagen moral y al carácter de Dios, capaces de ser justos, capaces de amar, capaces de hacer el bien. Y entonces Dios les dijo a ellos: vayan y multipliquen mi imagen. ¿Cómo Dios va a guardarnos en los tiempos de crisis? ¿Cómo es que Dios va a guardar a los suyos en tiempos de crisis? Dios guarda a los que están en sus planes. ¿Y cuáles son los planes de Dios?, dirá alguno. Ahora se lo estoy diciendo. Gente que sabe gobernar está en los planes de Dios y Dios ha de guardarles. ¿Se recuerda cómo Dios guardó a Daniel? Daniel era un genial gobernante, de lo mejor. Daniel gobernaba bien y por eso Dios lo preservó. Yo te pregunto, ¿será que vale la pena que te preserven a ti? Está un poco cruel la pregunta, yo entiendo, pero es que quiero comunicar un mensaje del cielo. Y este es el tiempo donde todos debemos de aprender qué es lo que Dios preserva, porque si sus planes van a permanecer, el plan de Dios es que seamos buenos gobernantes. ¿Será que vale la pena que nos preserven la vida? ¿Será que hemos gobernado bien el dinero? ¿Será que hemos gobernado bien nuestro tiempo? ¿Será que hemos gobernado bien nuestros talentos? ¿Será que merecemos ser preservados? Solo se las dejo ahí la pregunta. Número 2, la multiplicación de nuestra imagen, o más bien la imagen de Dios. Los hijos no se deben de parecer a nosotros, se deben de parecer a aquel que nos dio su imagen, a Dios. El interés de todo padre es que su hijo se parezca a él. El interés de toda madre es que su hija se parezca a ella. Y cuando los niños nacen, obviamente queremos ver si los ojos del papá tiene, o si tiene los ojos de la mamá, si se parece los rasgos físicos, si se parecen a uno de sus dos progenitores. Y eso nos lleva siempre cuando vemos a un niño a decir: bueno, el niño se parece al papá, se parece a la mamá, igualito al abuelo, a la abuela. Eso es lo que se espera. Pero esa no fue la idea de Dios. Déjeme le digo, esa nunca fue la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros multiplicásemos su imagen, y ese es un plan que Dios ha revelado en su palabra. Lo que Dios siempre ha querido es una generación de sacerdotes, y aquellos que entienden su plan, Dios los preserva. Por eso preservó a María y a José, porque Él sabía que María y José, los dos eran justos, y que ellos levantarían una generación de sacerdotes. Disculpe que no elabore tanto en temas tan fundamentales y tan poderosos como estos, pero yo creo que usted está entendiendo el mensaje. Otro plan que encontramos, número 3, es el establecimiento de su reino. Ese es otro plan que Dios lo va a llevar a cabo, lo entendamos o no lo entendamos, lo sepamos o no lo sepamos. Dios va a lograr sus propósitos, porque muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, pero el deseo de Dios y el programa de Dios es el que se cumplirá. Así que el tercer plan que Dios ha establecido y ha de ser estable es el establecimiento de su reino. ¿Y cómo es eso?, dirá usted. Bueno,
Si yo quiero ser protegido en tiempos de crisis, debo de estar en el vagón correcto. Debo de estar viviendo de la manera que Dios ha establecido. Por ejemplo, si yo ya sé, si usted ya sabe que los planes de Dios son los que van a permanecer en medio de toda crisis, entonces yo me subo a esa idea. Porque el que se encuentre en el secreto de Dios, el que se encuentre en la visión de Dios, el que se encuentre en eso íntimo que Dios ama, ese es el que será preservado de los momentos más críticos en esta tierra. La Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, que Dios está dispuesto a guardarnos, a sostenernos, si entendemos una cosa: si podemos nosotros cancelar cualquier plan egoísta y meternos a los planes de Dios, porque esos son los que van a llegar bien hasta el final. El establecimiento de su reino. ¿Qué es o qué implica el establecimiento de su reino? Justicia. Justicia para los más débiles. Justicia para los necesitados. Justicia. Esa injusticia que las mujeres han sufrido por mucho tiempo. Es necesario que nos metamos al plan de Dios de hacer justicia al desvalido, al hambriento. Ese es el plan de Dios. Y cualquiera que esté haciendo eso permanecerá también. Espero que estemos entendiendo. Esto es algo maravilloso. Paz. Es decir, dentro de ese reino de Dios somos llamados a ser pacificadores. Cualquiera que esté siendo pacificador tiene la garantía de ser guardado, porque Dios guarda sus planes. Dios guarda sus planes. Y si eres pacificador, entonces Dios ha de guardarte en tiempo de crisis. Si eres misericordioso, Dios ha de guardarte en tiempo de crisis. Y número 4, no me voy a extender mucho. Número 4, otro plan que Dios ha revelado, que es su plan y que va a hacer que eso se cumpla, es la predicación del evangelio. Si yo quiero ser preservado en todos mis planes, en los de 5 años, en los de 20 años, en los de 50, 100 años, aunque yo ya no esté aquí, debo de incluir completamente mi vida en la predicación, invertir mi vida en la predicación del evangelio. Porque esto todo se ha de cumplir hasta que el evangelio sea predicado a toda criatura. Ese es un plan que Dios tiene, y cualquiera que se sube a ese plan ha de ser guardado, porque los otros planes yo no sé si van a funcionar. Los planes egoístas yo no sé hasta dónde van a llegar, pero hay planes que yo sé que Dios va a cumplir en tu vida y en tu familia. Cuando comprendemos el propósito de Dios, somos guardados por ese propósito. Vea esto, lo voy a repetir: cuando comprendemos los propósitos de Dios, somos guardados por Dios. Dios está interesado. Dios está interesado en guardarnos, porque Él ha invertido su sangre, ha invertido su vida, ha invertido su ser en nosotros, en sus planes. Por eso es que Él nos guarda. Y cuando comprendemos cuál es el propósito de Dios, le he hablado de 4, pudieran haber más, seguramente que lo hay. El asunto es que usted descubra los planes de Dios. Cuando nosotros comprendemos el propósito que hay en el corazón de Dios, en ese momento sabemos que no hay coronavirus que nos destruya. Aleluya. No hay falta de empleo que te detenga. No hay cáncer que te venza. No existe tragedia que llegue a desmoralizarte, porque te vas a sacudir el dolor, te vas a sacudir la pena, te vas a sacudir todo aquello que en un momento te abrumó, porque los planes de Dios en los que tú te has metido te van a llenar de vigor y te van a llevar a un nivel que todavía no has soñado. Entonces comprendamos hoy el propósito de Dios, porque somos guardados por Él. Miren, mis amados hermanos, a Salomón no le podía pasar nada antes que construyera el templo. A Salomón no le podía suceder nada. Salomoncito tenía que ser muy cuidado, porque él, en los planes que Dios tenía, era que se levantara una casa. Y Dios guardó a Salomón. Curiosamente, cuando hubo cumplido el plan, Salomón descuidó su vida.
Pero mientras estaba haciendo la casa para el Señor, Dios lo guardó. Ustedes han leído en la Biblia cuando Pablo iba en una embarcación. La Biblia dice que habían perdido todo. Ellos ya no tenían esperanza de vivir. Pero yo le cuento algo, porque Pablo estaba en este ardor de la predicación del evangelio. Pablo no se podía morir. Recibe esta palabra, por favor. En el nombre de Jesús, Pablo no podía morir hasta no llegar a Roma, hasta no cumplir con la predicación del evangelio en el país, en la ciudad de donde salía toda la cultura, en la ciudad de donde salía todas las ideas, en aquella ciudad. Y es que era el plan de Dios que el evangelio llegara a todo el mundo. Entonces Pablo iba hacia Roma a presentar su caso ante el emperador, y entonces una tormenta les amenazaba que iba a destruir la embarcación. La cosa estaba para morirse. Aún Pablo, dice Lucas contando, dice: habíamos perdido toda esperanza de vida. Pero Pablo estaba en el propósito de Dios. Y cuando estás en el propósito de Dios, yo te puedo profetizar que sales adelante de las cenizas. El Señor te levanta. Bueno, y el mismo apóstol, cuando estaba calentándose después de haber naufragado, han llegado a una isla, están calentándose en una fogata. Está recogiendo leña el apóstol, y del fuego salta una serpiente que venía, me imagino, enredada en alguna rama. Salta y muerde al apóstol. Oigan esto, la Biblia dice que todos estaban esperando que Pablo muriera por el veneno de la serpiente. Pero Pablo estaba en el propósito que permanece. Pablo estaba en el propósito que permanece. Examinemos nuestros propósitos. ¿Será que nuestros propósitos valen la pena? Cristo iba dormido en un cabezal. Cuenta la historia. Iba dormido y los discípulos estaban enfrentando en una barca una tormenta también. Despiertan al Señor y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que estamos a punto de morir? Y el Señor dice: no, muchachos, yo no voy a morir ahogado, hombre, que no han leído Isaías. Todavía me falta mucho por hacer. Estoy en el propósito del Padre. Yo no voy a morir ahogado, no voy a morir en una barca. Por eso Cristo estaba dormido, tranquilo. Todos esos nerviosos, creyentes nerviosos que están en el propósito de Dios, tranquilo. El coronavirus, no, tranquilo, tranquilo. Y si te da, lo vas a vencer en el nombre de Jesús, porque estás en el propósito. Hay gente que le profetizo hoy: no se puede morir. No puede, porque el propósito de Dios es el que permanece. Esa barca en la que vamos nosotros tiene un propósito más grande. Lamento por aquellos que no viven en el propósito de Dios. Ya voy a hacer el llamado. Miren, hermanos, el arca de Noé no se podía hundir. El arca de Noé no se podía hundir. ¿Por qué? Porque Dios había decidido salvar a una familia para continuar su proyecto en esta tierra. Después Noé se puso a tomar vino, se emborrachó, pero el propósito de Dios se había cumplido. Ahora, ¿debo tener miedo si no estoy dentro de los planes de Dios? ¿Debo de tener temor si no estoy viviendo los planes? Yo no sé si estás viviendo los planes de Dios. Yo no sé si estás viviendo en los planes de aquellos planes que nunca van a fracasar. Hoy es tiempo de volvernos a Dios y de meternos en los planes de aquel que no falla. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere la muerte de ningún incrédulo. Pero yo te cuento otra cosa. El amor, todo el amor de Dios lo ha puesto en su iglesia. Todo el amor de Dios Él lo puso en su iglesia. Nada me da más seguridad a mí como entrar en el propósito de Dios.
Nada me da más tranquilidad que poder decirle: Señor, estoy en tu propósito. El temor se tiene que ir cuando estás en el propósito de Dios. Amados hermanos, a mí personalmente nada me inspira más que comprometerme con los planes de Dios. Entre más me comprometo con los planes de Dios, más seguridad tengo. Entre más amo lo que Dios ama, más seguridad tengo. Cuanto más me comprometo con la idea de Dios, me siento más confiado. Daniel entró confiado al foso de los leones. Había sido buen gobernador, buen administrador, promovía la imagen de Dios, representaba los intereses del cielo. Cuando amas a Dios, cuando vives para Dios, cuando tienes misericordia, cuando eres pacífico, cuando estableces el reino de Dios, puedes entrar al foso de los leones confiado. Estoy en el propósito de Dios y el propósito de Dios me guarda. Esto no es magia. El propósito te guarda. El propósito te guarda. El propósito te guarda. Aún en mis peores aflicciones, su plan me ha dado esperanza. Cuando he estado totalmente desarmado, he llorado delante del Señor y le he dicho: Señor, tú me pusiste en esto, tú me enviaste a hacer esta tarea, este es tu plan, no puede fracasar. Primero se cae Cristo del trono y el Padre se cae de la silla del trono de Dios. Primero se cae Él antes que un plan de Dios se entorpezca. No puede. Entonces lo más sabio hacer es subirnos al proyecto de Dios. Yo voy a terminar con unos ejemplos. En capítulo 20 de segundo libro de Reyes, se enfermó el rey Ezequías. Se enfermó este rey y le llegó la noticia que se iba a morir. Cuando Dios, porque le pregunta al profeta: voy a sanar de mi enfermedad, el profeta le dice: no, vas a morir. Cuando aquel hombre escuchó que iba a morir de aquella enfermedad, Ezequías hizo referencia al propósito. A Dios nadie lo chantajea, pero Dios ama tanto su propósito que guarda a los que están en su propósito. Ezequías dijo: acuérdate, Dios, cómo he sido con tus propósitos. Esta palabra es para aquellos que han sido fieles en los propósitos de Dios. Ustedes son las personas más seguras en este planeta. Ustedes son las familias más seguras en este mundo. Ezequías dijo: acuérdate, Dios, cómo me he conducido en tu casa, cómo he guardado tu palabra. En ese momento la Biblia dice que el profeta ya se había alejado, ya se había ido. Y Dios le habló al profeta, le dijo: vuelve, habla con mi siervo, dile que yo he escuchado su oración y es cierto. Este es un hombre que ha vivido en el vagón correcto. Este es un hombre que está subido en el tren correcto. Este es un hombre que vive para mis propósitos. Dile que le doy 15 años más de vida. Hay vida para los que viven los propósitos de Dios. Hay más vida, hay mucho más. Quizás no sean 15 años, no sé cuántos más. No fue otra cosa, no fue chantaje. A Dios no se le puede chantajear. Pero hay un lenguaje que Dios sí entiende. Hay un salmo que dice: sáname, Señor, porque los muertos no te van a adorar. Desde la tumba no te pueden adorar. Y yo soy un adorador y el Señor sanó a aquel hombre. Espero que tu adoración te sane en este tiempo de coronavirus. Espero que Dios se acuerde cómo eres cuando adoras al Señor en espíritu y en verdad, porque recibes sanidad también en el nombre de Jesús. Ezequías recibió sanidad. ¿Se recuerda usted también en el libro segundo de Reyes aquella viuda
que llega con el profeta y le dice a Eliseo: mi esposo murió y ha dejado una deuda, pero mi esposo fue fiel al Señor. Eliseo le dijo: él vivió en el propósito de Dios, entonces esto está resuelto, no te faltará nada, le dijo. Multiplicó el aceite y aquella mujer vivió con todo lo necesario, porque hubo un hombre, un difunto, que vivió en los propósitos de Dios. Esta es seguridad en tiempo de crisis. Esto no es brujería, esto no es suerte. Claro que no. Esta es la palabra que Dios nos ha revelado a nosotros. Yo termino y digo: entra en el plan de Dios, busca el reino de los cielos, multiplica el carácter de Dios en otros, gobierna bien lo que Dios te ha dado, establece el reino, predica el evangelio, métete en los planes de Dios, comienza a multiplicar la imagen de Dios en otros, en tus hijos, en tus hermanos, en Cristo, en todos los que puedas. Gobierna todo lo que Dios te ha dado. No malgastes la comida, no la eches a perder. Gobierna bien. Entra en los propósitos del evangelismo y entonces estarás seguro en tiempos de crisis. Somos guardados cuando estamos en sus planes. Somos librados a causa de sus planes. Otro salmo dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Hoy el temor se va. Y le digo a aquellos que han estado viviendo únicamente para sus propios planes: hoy es tiempo de volverse a Dios. Hoy es tiempo de volverse de todo corazón a aquel que sus planes nunca fallan.